Bienvenidos a todos los hermanos en Cristo Jesús que en esta oportunidad están dispuestos para acompañarnos a seguir estudiando la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios nos envía para este tiempo y Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros y solo Él nos puede alimentar con el verdadero alimento espiritual, porque sus palabras deben ser vida y poder para nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, nuestro hambre de conocer a Cristo, su justicia y poder apropiarnos nosotros. Con ese objetivo, con ese deseo, estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 60 de esta serie. Ahora vamos a continuar estudiando. En el estudio anterior quedamos cómo este mensaje de justificación por la fe no tiene limitaciones para desarrollar nuestra vida física, mental y espiritual, y especialmente de los jóvenes, de los niños. Los jóvenes deben ser educados, deben desarrollar su capacidad mental. Como hemos visto, la promesa de Dios es de que Dios puede concederles una mente 10 veces mejor que los sabios de este mundo, como Daniel y sus compañeros. Ese es el propósito de este Evangelio de Salvación. Nuestros niños deben ser educados también, tanto físicamente, mentalmente y espiritualmente, para que ellos puedan ser preparados también por Cristo, el Maestro de los Maestros, por el Espíritu Santo, para el fuerte pregón, porque también los niños participarán, dice, de llevar este mensaje. Cuando ya los mayores sean impedidos, los niños entonces proclamarán este mensaje. Ese es el propósito. Así que para este Evangelio no hay limitaciones. Es un Dios poderoso que puede concedernos todo lo que cada uno necesitamos. Para continuar estudiando, entonces, vamos a leer en la Biblia, que es la palabra escrita de Dios, en Primera de Crónicas, capítulo 29, el verso 11. El rey David, que en el Salmo 51 comprendía este mensaje de justicia por la fe, del nuevo nacimiento. Ese rey que dijo: Señor, dame un corazón nuevo, un corazón limpio, pon un espíritu nuevo dentro de mí, para que pueda yo, dice, guardar tus mandamientos. Este rey escribió lo siguiente acerca de las posibilidades del desarrollo que Cristo tiene para cada creyente que acepte a Cristo. Primera Crónicas 29:11 dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Así que Dios es el que nos puede dar todo el poder necesario, toda la victoria, el honor y todas las cosas que el ser humano necesita en este mundo, si es que uno está dispuesto a dejar todo el mundo que está contaminado con el pecado y toda nuestra vida también que está contaminado con el pecado, para que podamos comenzar una nueva vida. En el verso 12 dice: Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que Dios nos puede hacer grandes, especialmente a los jóvenes quiere hacerlos grandes, quiere darles poder a los jóvenes, a los niños. El joven generalmente en este tiempo de la modernidad, el joven pues quiere riquezas. Y dice que Dios puede darnos riquezas a cada uno según la capacidad como uno pueda administrar bajo la dirección del Espíritu
bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos depositar nuestra fe en ese Dios poderoso que domina todas las cosas en este mundo, y en su mano está la fuerza, el poder y todo lo que el hombre pueda ambicionar, pueda desear. Con ese propósito estamos estudiando este mensaje de justificación por la fe. Tenemos el ejemplo, ya hemos dado lectura, que Dios a los jóvenes quiere darles sabiduría como Daniel. Daniel capítulo 1, el verso 17 dice: a estos 4 muchachos, o sea, a Daniel, Mesach, Shadrach y Abednego, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así que todos los jóvenes, las señoritas, pues tienen esta promesa, pero la condición es que uno pueda depositar su confianza total en Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador personal, aceptar a vivir con el Maestro de los Maestros, aceptar a vivir con el dueño de este mundo, con el dueño de las riquezas, del poder, con el dueño de la salud, con el dueño también del universo. Por eso en el capítulo 12, Daniel termina diciendo, capítulo 12, el verso 3 y el verso 10, dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nuestro mayor objetivo es llegar a enseñar esa justicia bajo la dirección del Espíritu Santo y en el nuevo hombre espiritual que Dios nos quiere dar. 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que si nosotros seguimos siendo impíos, pecadores, no vamos a poder entender, pero los entendidos entenderán. Los hijos de Dios serán limpiados, serán purificados y tendrán poder para enfrentar esta última crisis o la última lucha que le espera al mundo, porque ya el pecado terminará en este mundo y la justicia se establecerá para siempre. Pero anticipadamente Cristo quiere darnos esa justicia en el corazón, porque el reino de Dios empieza en el corazón. Ahora vamos a leer en Lugares Celestiales, página 173. Tenemos la advertencia para que nosotros podamos tener en mente. Dice así: Satanás está tratando de imbuir con su espíritu a cada alma que no está conectada con Cristo. Y cada alma que rehúsa relacionarse con Jesucristo será puesta en conexión con el enemigo de Cristo. Entonces Satanás está esperando a manejarnos, a dominarnos con su espíritu, si nosotros no estamos conectados con Cristo. En esta oportunidad vamos a estudiar cómo es estar conectado con Cristo. Jesús enseñó de muchas maneras, pero de una de ellas en esta noche vamos a estudiar cómo es eso de estar conectados con Cristo y relacionados con Cristo y vivir con Cristo, para que el enemigo no tenga poder sobre nosotros y para que todas las promesas de la Biblia y del Espíritu Profecía puedan ser y cumplirse en nosotros. Conflicto de los siglos 518 dice: Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad, que engaña a todos los que están dispuestos a ser engañados y que retrocedan ante la abnegación y los sacrificios reclamados por la verdad. Entonces, ¿Satanás qué hace? Dice, Satanás estudia la Biblia con cuidado y está estudiando ya 6,000 años casi.
Y Satanás conoce los libros del Espíritu Profecía y conoce la verdad, conoce el nuevo nacimiento, la vida espiritual, conoce cómo dar poder. Entonces dice, nos puede engañar y puede presentarnos una vida cristiana falsa. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Satanás dice, no exige abnegación y sacrificio. Ahí está la diferencia. Y la otra diferencia, en Primeros Escritos, página 55, ya hemos leído y hemos hablado muchas veces. Satanás da mucho poder y Satanás da luz. O sea, uno puede predicar la teoría de la justicia por la fe y aún puede recibir poder de Satanás, mucho poder para hacer milagros. Pero dice nada de paz, amor, gozo y alegría. Y aquí complementa, Satanás dice, no enseña la abnegación y el sacrificio que reclama la verdad. La verdad es Cristo. Para aceptar a Cristo necesitamos aceptar una vida de abnegación y sacrificio, porque el sacrificio será un placer, dice, será una alegría, será una vida dulce, el sacrificio en Cristo. ¿Y qué es el sacrificio y la abnegación? Es cargar la cruz. Necesitamos todavía estudiar cómo es eso de cargar la cruz y morir en la cruz. El sacrificio es más fácil de comprender. La vida cristiana significa sacrificio. Ahí tenemos un ejemplo de sacrificio de Abraham. Abraham realizó el mayor sacrificio. ¿Y cuál era ese sacrificio? Entregar a su hijo sobre el altar del sacrificio. Deshacerse del hijo, renunciar al hijo. Abraham estaba dispuesto a renunciar a ese hijo único que amaba. Pero su fe estaba ya preparado y Abraham aceptó por fe hacer ese sacrificio. Nosotros necesitamos esa fe. Necesitamos entregar a Cristo en el altar del sacrificio todo lo que tenemos. Necesitamos entregar nuestra familia. Algunos amamos mucho a nuestros padres terrenales. Otros aman a su esposa, a su esposo. Otros aman a sus hijos. Un amor por el hijo, por ejemplo. Un creyente profeso no quiere dejar la ciudad por amor a su hijo, porque mi hijo dice tiene que estudiar, está estudiando, está en la universidad, tiene que sacar su título, voy a esperar todavía. Pero no, el Evangelio, la verdad, la justicia por la fe necesita sacrificio. Eso es lo que en esta noche necesitamos ir aprendiendo. En Alza tus ojos, página 344 dice: nuestra falta de fe es la razón por la cual no hemos visto más el poder de Dios. Ejercitamos más fe en nuestras propias obras que en la obra de Dios por nosotros y en nosotros. Ahí está la falta de fe. Abraham llegó a tener una plena fe, porque Abraham fracasó primero, le faltó la fe cuando tuvo que tener a su hijo Ismael y cuando tuvo que despedir al hijo Ismael de la casa, deshacerse de ese hijo, le faltó la fe. Pero ahora sí aprendió a tener fe. Así también nosotros, dice, por falta de fe no hemos visto el poder de Dios. Como hemos visto, si Dios pide el sacrificio de nuestro hijo, y si nuestro hijo también acepta voluntariamente, entonces a ese hijo Dios lo puede hacer 10 veces más sabio que los sabios de este mundo. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir, si nuestro hijo quería estudiar medicina y ahora, porque Cristo nos quiere llevar al campo, el Espíritu de Dios ha abierto camino, y si nosotros llevamos a nuestro hijo, entonces nuestro hijo, Cristo lo educará. Ese hijo podrá ser un médico misionero que solucione las enfermedades que los médicos no pueden solucionar. Ese hijo será dirigido por el Espíritu Santo la salvación para nosotros, para muchos hermanos y para muchos enfermos que en el mundo acepten a Cristo. Lo que la medicina no puede, lo que los médicos no pueden, lo que la ciencia médica no puede, ese hijo podrá solucionar por la obra médico-misionera. Esa es la bendición de las buenas nuevas del Evangelio, la buena noticia. Y nosotros podemos dar fe de esto. Estamos ya trabajando a tiempo completo, al 100% en la obra médico-misionera porque Cristo ha abierto el camino y estamos viendo los milagros. En esta semana nomás, un hermano enfermo que estaba totalmente enfermo, algún día él mismo podrá contar, quién sabe. Entonces, confiando en Dios, por la sabiduría de Dios, al hermanito le hemos dicho: hermano, tienes que dejar de comer, porque la comida es el mayor causante de tu enfermedad, que prácticamente has bajado de peso, estás en lo último, ya nada va a poder solucionarte. Pero tienes que comer abundante nada. Tienes que comer verduras crudos, fruta crudo. Pero tienes que utilizar hidroterapia. Después de comer tienes que hacer baño de asiento después de 2 horas por ley, porque tienes una fiebre interna. Así que, como no le quedaba otra esperanza, como ya los dolores, los ardores no le dejaban, tanto en el estómago, los intestinos, el colon, tanto en las vías urinarias, tanto en los bronquios, en los pulmones, todo el cuerpo, se rindió y comenzó a desayunar crudo, verduras crudas, almorzar verdura cruda, cenar verdura cruda, 6 días. Así que en 6 días los dolores prácticamente desaparecieron casi en el 80-90%. Y como nosotros estamos al lado de un hospital famoso de los alemanes con tecnología moderna, así que se fue el día de hoy a tomar sus exámenes. Y los exámenes arrojaron análisis de sangre, rayos X, ecografías, y todos los exámenes le practicaron, porque había bajado 5 kilos. Se asustaron los médicos, pero no encontraron nada. Le dijeron: no tienes nada, estás ya sano. Lo único que tienes es, quién sabe, parásitos tienes, Helicobacter, y le amontonaron un montón de pastillas para matar a los parásitos. Eso es todo. Así que entonces 6 días de dieta solucionó todo su problema. Es un milagro de Dios. Eso es lo que Dios enseña en la obra médico-misionera. Por eso ningún enfermo que tiene fe no necesita seguir enfermo. El médico de los médicos, utilizando los simples remedios, la alimentación original, puede sanar. Esa es la alegría para los jóvenes, las señoritas pueden aprender a hacer obra médico-misionera. Como dice, Dios le dio sabiduría y entendimiento a Daniel. Daniel también era sabio de los sabios, médico de los médicos. Nabucodonosor se enfermó con una enfermedad incurable, perdió la razón, perdió la mente, perdió todo. ¿Y qué le dijo Daniel? 7 años vas a comer hierbas del campo, verduras en el campo.
y vas a tomar agua del campo. En 7 años se regeneró todo su cuerpo físico, mental y espiritual. Y Nabucodonosor se sanó a los 7 años y enseñó a toda Babilonia al Dios de Daniel. Y profetas y reyes dice que Nabucodonosor estará en el cielo. Esa es la alegría de este mensaje de la justificación por la fe. Necesitamos ejercer fe en las obras de Dios, en que Dios obre en nosotros, no en nuestras obras. Pero el ser humano se ve tentado a confiar en sus obras, en su sabiduría, en su preparación. Y eso vamos a seguir estudiando en esta oportunidad. Ahora vamos a leer Alza tus ojos, página 351. Presumida y autosuficiente, dice. Una persona tal tratará de mejorar por su propia sabiduría y se interpone así entre su alma y el Espíritu Santo y le impide obrar a Dios. Así que nuestro mayor enemigo es la presunción, una fe falsa. Creer que Dios nos va a ayudar, que Dios está con nosotros, que Dios es bueno, realmente es bueno, pero Dios no va a poder hacer nada con nosotros, porque tenemos que cumplir las condiciones. Toda promesa de Dios es condicional. Si queremos ser médicos misioneros, recibir la sabiduría de Dios, tener una vida sana, una vida poderosa, necesitamos renunciar al yo, al egoísmo. Niéguese a sí mismo, dice Lucas 9:23, y tome la cruz. Y tenemos que renunciar a nuestra autosuficiencia. Ese es otro requisito también, otra condición. Porque si no, eso nos va a llevar a mejorar humanamente y eso va a ir al fracaso. Eso va a impedir que el Espíritu Santo obre en nosotros y que Dios pueda obrar en nosotros y por medio nuestro. Alza tus ojos, 206. Los sentimientos de muchos, el buen ejemplo de otros puede ejercer influencia durante cierto tiempo, pero si el corazón no ha sido renovado, si no está totalmente convertido, regresará naturalmente a su propio ambiente. Así que los sentimientos de muchos, lo que otros hermanos, lo que otras personas nos animan en la vida cristiana, con su buen ejemplo nos influencian, nosotros también tratamos de imitar la vida cristiana de otros, de estudiar, de orar, de salir al campo. Eso no va a durar, dice. Si el corazón no ha sido renovado y si uno no está totalmente convertido, eso va a pasar y regresaremos a nuestra vida natural, a nuestra vida anterior. Por eso dice, debemos velar. Dice, mis queridos hijos, contra el autoengaño. Nos podemos engañar. Los motivos egoístas quieren entrar furtivamente y infiltrarse en las mejores acciones, pero no le den lugar al diablo. Estimulen sus almas con un diario temor al pecado. Relaciónense con el cielo y los ángeles ministrarán en favor de ustedes. Así que solo Dios puede mandar ángeles y los ángeles pueden librarnos de muchos males. Los ángeles pueden hacer muchas cosas buenas en favor nuestro. Pero la condición es estar relacionado con el cielo, conectado con Cristo, unido a Cristo, renovado el corazón, ya no corazón egoísta, totalmente convertido. Esa es la condición. Ahora vamos a leer en Mensajes Selectos, tomo 2, página 133. Dice, la gran preocupación de cada alma debería ser, ¿ha sido renovado mi corazón? ¿He sido transformada mi alma? ¿Han sido perdonados mis pecados mediante la fe en Cristo? ¿He renacido de nuevo?
Estoy cumpliendo con la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. San Mateo 11:28. Así que la condición de toda esa bendición de la justificación por la fe y de todas las promesas es ir a Cristo y llevar nuestras cargas y nuestros trabajos para entregarlo a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, y ahora sí comienza una vida de descanso. ¿Y ese descanso cómo es? Jesús dijo en San Mateo 11:28 y en el 29 y 30, ¿qué dijo Jesús? Si ustedes cumplen esa condición de venir tal como están, con todos los afanes de este mundo, con todos los problemas de este mundo, con todas las cargas, las riquezas, las empresas, vuestras casas, vuestra familia, si todo traen, dice, y ponen a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, yo les voy a descargar, dice, y van a descansar. Y van a llevar, dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La vida cristiana va a ser fácil, dice. La salvación va a ser fácil. Todo va a ser fácil. Vivir en estos días críticos de este mundo, en los días difíciles de persecución, de leyes dominicales, de imposición de leyes de los gobiernos, unido con la ley, con el poder civil y el poder religioso. Vivir en esos días difíciles va a ser fácil, dice. Eso es lo que Cristo ofrece. Ahora pregunta, ¿considera usted todas las cosas como pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo? ¿Usted está dispuesto a perder toda la educación del mundo, toda la comodidad, todo el dinero, la riqueza, las empresas, el empleo, todo eso? Porque ustedes van a conocer, dice, excelentemente a Jesucristo, quien les va a dar sabiduría, poder, fuerza y muchas otras cosas que más adelante vamos a leer. Y considera usted que es su deber creer cada palabra que procede de la boca de Dios. Podemos nosotros creer como Pablo dijo, por el eminente conocimiento de Cristo, dice, por la justicia de Cristo, lo tengo, dice, por basura, como perdido todas las cosas. Necesitamos comprender ese evangelio que Pablo predicó y nosotros necesitamos apropiarnos de ese mensaje. Muchos piensan hoy que cuando la Biblia dice que el camino que lleva a la perdición es ancho y el camino que al cielo lleva es estrecho, y pocos son los que la transitan. La gran mayoría de los religiosos entendemos mal esto. Entendemos que el camino que lleva al cielo es difícil y el camino que lleva al mundo es fácil. Pero no es así. Jesús, ¿qué ha dicho? Jesús dijo, mi yugo es fácil. Necesitamos comprender esa expresión de fácil. Claro, para el cristiano, que con la vida natural, con la mente carnal, con el corazón carnal, con el corazón egoísta, con amor egoísta, para ellos el camino al cielo es difícil, imposible. Es una cuesta difícil de subir. Pero para el cristiano que ha sido liberado, es fácil. Por eso dice, eso significa que Dios ha hecho difícil la salvación y fácil la perdición. No, no es así. Así predican los predicadores. Así el mundo religioso presenta que el camino de Dios es difícil y la salvación es difícil y fácil es la perdición. No, pero como probablemente sepáis ya, la única razón por la que el Señor dice que el camino es estrecho
es porque en el camino solo cabemos nosotros. Es demasiado estrecho para entrar en ese camino con el maldito equipaje de la justicia propia, de las comodidades del mundo, del dinero y de todas las pertenencias y del pecado también. En ese camino no entra una vida de pecado, seguir pecando. En ese camino no entra la justicia propia, querer hacer nosotros cumplir la ley de Dios, la palabra de Dios con nuestra fuerza. Ni siquiera no necesitamos poner, dice, ni una pizca de las obras humanas. Dice, nos hemos de desprender de toda nuestra carga de pecado, puesto que junto a ese equipaje es imposible transitar con él. En ese sentido, el camino es estrechísimo. No olvidéis, podemos caber perfectamente nosotros solos, pero no caberemos con nuestro equipaje, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras cosas, no. Solamente en ese camino entra solo. Tenemos que dejar todo a los pies de Cristo. Cristo que dice, yo llevaré esa carga, dice. Ustedes llevarán mi carga, es liviana, dice, es fácil. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, allí está cómo entendieron mal los discípulos y el joven rico también. El capítulo 10 de San Marcos habla la historia del joven rico, pero nosotros no vamos a estudiar, solo vamos a mencionar. Pero cuando los discípulos vieron de que el joven rico le pareció difícil seguir a Jesús, porque él quería seguir a Jesús, los discípulos se escandalizaron. San Marcos capítulo 10, el verso 23, vamos a leer hasta el 27, vamos a leer, dice así. Entonces Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo? ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se espantaron de sus palabras de Jesús, pero Jesús les volvió a decir, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Así que para quienes es difícil entrar en el reino de los cielos, difícil la salvación, difícil el camino angosto, es para los que confían en las cosas de este mundo. Las riquezas son las cosas de este mundo. La riqueza es tener casas en este mundo. La riqueza es tener negocios, empresas. La riqueza de muchos es tener un título, porque ese título les da riquezas. Para muchos la riqueza es el estudio, seguir una carrera, porque eso les va a dar riquezas. Para otros la riqueza es desarrollar sus talentos, sus habilidades, su vocación para trabajar en este mundo, porque con eso va a adquirir riquezas. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Si nosotros tenemos fe, confianza en esas cosas, realmente el camino angosto es difícil. La puerta angosta es difícil. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la puerta. La puerta es estrecha, dice, para entrar con todas esas cosas. La persona solo puede entrar, no puede llevar nada. Y ese camino, si no lleva nada, es fácil. Pero si uno quiere seguir trabajando en este mundo como esclavo para las empresas, para el Estado, o para patrones, o para otras personas, no va a poder andar, va a ser difícil. Eso es lo que Jesús quería decir.
O si no, leamos el capítulo 10 de Marcos, verso 25. Ahí está el secreto. Jesús les explicó para que no se escandalicen los discípulos con un ejemplo, con una comparación, con una ilustración. Dice así: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Mas los discípulos se espantaron aún más y decían: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Los discípulos se espantaron peor. Antes que Jesús dijera: es fácil pasar un camello por el ojo de la aguja, se espantaron, pero ahora peor se espantaron los discípulos, dice la Biblia, y decían: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces dijeron: nosotros no podemos tampoco ser salvos. Si el joven rico no puede ser salvo, peor nosotros no podremos ser salvos. Así dijeron. Hay que analizar la Biblia, hay que escudriñar, hay que pedir sabiduría de Dios. Necesitamos colirio. Pero Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no. Para Dios todo es posible, así les dijo. Así que necesitamos, hermanos y hermanas, entender estas palabras para que tengan vida para nosotros, para que nos traigan paz, felicidad, gozo, victoria contra el mal, contra el pecado. Necesitamos a Cristo el Maestro que pueda abrir nuestra mente, nuestro entendimiento. Porque hace poco hemos leído en San Mateo capítulo 11, los versos 28 al 30, ¿qué nos decía? Jesús dijo que su yugo es fácil, llevar su yugo es fácil. La salvación es fácil, quería decir en otras palabras. Y llevar la carga en el camino estrecho de la salvación era liviano. Pero ahora nuevamente nos tropezamos aquí con otra noticia similar. Jesús, ¿qué les dice? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. O sea, les estaba diciendo que definitivamente uno que confía en las riquezas, en las cosas de este mundo, aún el que confía en su sabiduría, en su preparación, en su prudencia, en su habilidad, en sus talentos, realmente no va a poder entrar al reino de Dios. Pero es tan fácil, dice, que hasta un camello puede pasar por el ojo de una aguja. La salvación es fácil, dice, es como pasar por el ojo de una aguja. Entonces los discípulos llegaron a entender eso. ¿Por qué? Porque para ellos eso era familiar. Eso era una ilustración fácil de entender. Para nosotros quizás esto sea un poco complicado, pero el Espíritu de Dios también nos puede hacer entender. Entonces tenemos que ir a la historia. ¿Cómo era en Jerusalén para las 3 fiestas anuales en Jerusalén? Para la Pascua, para Pentecostés y para el gran día de la expiación. Los israelitas, todos los israelitas venían, dice, viaje de un mes algunos. Un mes tenían que viajar para llegar a Jerusalén para esa fiesta. Y tenían que perder otro mes para regresar. Así dice, deseado de todas las gentes. Y así dice también patriarcas y profetas. Pero ¿cómo venían los israelitas?
Traían, dice, para compartir las bendiciones de la cosecha, las bendiciones de sus riquezas traían, dice, traían el diezmo, el segundo diezmo, aún el tercer diezmo, 33% de sus ingresos de la agricultura, de la ganadería, traían, dice, a Jerusalén para compartir con los sacerdotes, los levitas, con los pobres, con los que no tenían nada. Compartían en esas fiestas, dice. Ahora pregunto, ellos, los israelitas, ¿cómo traían? ¿Ellos cargaban? No. Tantos días caminar no podían cargar. Entonces venían en camellos. Los camellos traían esa carga. Los camellos traían todos los productos de la tierra para preparar y consumir y alimentarse durante esa fiesta que duraba 1 semana, 2 semanas, hasta 3 semanas. Entonces todos venían con camellos bien cargados. Ahora, pero cuando llegaban a Jerusalén, ¿qué pasaba? Había un lugar donde tenían que dejar sus camellos. Era un lugar especial preparado para los camellos. Y los camellos, para poder ingresar allí, ¿qué tenían que hacer? Dice que solamente habían unos portales, unos agujeros, unas entradas para los camellos, que solo pasaba el camello sin carga, sin nada. Entonces todos los israelitas, miles y millones de israelitas tenían que hacer ese trabajo, descargar todas las cargas a sus camellos y por ese hueco, por ese orificio, por esa entrada, solo el camello pasaba sin nada descargado y ahí adentro, ahí se quedaban los camellos durante todos los días de la fiesta. Los camellos no podían pasar con carga. Eso es lo que Jesús utilizó. Eso era el ojo de la aguja, así lo llamaban. Por ahí tenía que pasar el camello sin carga, sin nada. Entonces Jesús utilizó esa ilustración. Entonces les dijo, el reino de Dios es así. Para pasar de la vida mundana a la vida cristiana, hay que pasar por ese ojo, por ese orificio, por ese hueco. Pero más adelante Jesús dijo, tienen que pasar por la puerta estrecha. Ese ojo era la puerta estrecha por donde tenían que pasar los camellos sin carga, sin nada. Y no solo así, sino que los camellos tenían que arrodillarse al suelo y arrastrándose pasaban y aún lo empujaban al camello. El camello no pasaba parado, tenía que arrodillarse al suelo, pegarse al suelo y meter la cabeza y tenían que empujarlo y pasar. Y así todos los camellos entraban ahí donde tenían que estar. Ahí había comodidad para los camellos, lo alimentaban, habían personas, tenían que pagar. Esa es otra historia. Esa era la puerta de los camellos. A eso le llamaban el ojo, era como el ojo de una aguja. Eso utilizó Jesús. Le dijo, así es pasar de la vida o de la muerte a la vida. Porque el pecador está muerto en delitos y pecados, está en perdición. Ahora, para pasar a la vida, tenían que pasar por la puerta estrecha. Y Jesús que dijo, yo soy la puerta estrecha. Cristo es la puerta, esa pequeña puerta. Cristo es el ojo de la aguja. Y entonces el creyente, el que tiene fe verdadera, ¿cómo tiene que pasar? Tiene que descargarse. Cuando encontró a Cristo, aceptó a Cristo, tiene que descargarse toda su carga. Esa carga hemos estudiado ya
en un estudio anterior. Ahí está. Hemos clasificado en 5 grupos las cargas. Todas las cargas que el ser humano tiene, comenzando del yo. El yo es la raíz de todos los pecados, es la mayor carga, dice. Y de ahí vienen los dones, los talentos, las habilidades, la preparación. De ahí vienen ya las cargas visibles que vemos. Todo eso el ser humano tiene que descargarse para pasar por esa puerta que es Cristo y pasa de vida, nace a vida nueva ya. Justificación. Ahora sí, entonces, empieza una vida nueva, fácil. Ahora sí, en el camino va a seguir a Cristo. Cristo va a ir adelante y el creyente nuevo, hombre espiritual, va a seguir solo, sin nada. Solo llevando el yugo, enyugado, unido a Cristo. Fácil. Va a llevar la carga de Cristo. Su trabajo va a ser ahora el negocio de Cristo. Cristo dijo: estoy ocupado en los negocios de mi Padre, dijo a los 12 años. ¿Qué cosa es? Es servir, llevar el Evangelio, el pan de vida. Llevar la justicia de Cristo para vestir a los desnudos. Llevar el colirio, el Espíritu Santo, para que reciban el Espíritu Santo. Así como Juan Bautista bautizó a Cristo y recibió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó a Cristo. Cristo ahora, ¿qué quiso? Dejó la carpintería, dejó su casa, dejó a su papá, a su mamá terrenal. Aunque no tenía papá terrenal, su papá era celestial. Ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. Si nosotros llegamos a esa experiencia, eso es justificación por la fe. Pasar por la puerta estrecha. No se puede pasar con todas las cosas que tenemos en esta vida. Pero uno que confía en las riquezas, en las cosas de este mundo, no va a poder pasar. Su vida cristiana va a ser una vida cristiana de justicia propia, cumpliendo las leyes de Dios, haciendo las obras de Dios, predicando el Evangelio, pero va a pasar pues vida triste, vida difícil, una vida de carga, difícil para ir a predicar el Evangelio, difícil todas esas cosas. Así que los discípulos entendieron eso. Solo Judas no entendió. Definitivamente Judas no entendió, porque Judas, decía a todas las gentes, dice que no renunció a la carga de la avaricia. Tenía un corazón con avaricia. El demonio dominaba por ahí, el demonio de la avaricia. No renunció a esa carga y no pasó por la puerta Judas. Y se perdió. Triste fue su vida. Así como el joven rico tampoco no quiso descargarse la carga de sus bienes y se fue triste. Ahora los discípulos entendieron, hermanos y hermanas. ¿Y qué dijeron los discípulos después de entender? Dijeron estas palabras. San Lucas capítulo 10, 28 al 31. Dice: entonces Pedro, que era el primero en todo, humanamente él se adelantaba, pero eso era confiarse en sí mismo. Entonces Pedro dijo a Jesús: nosotros, dice, todos aquí los 12 discípulos, dice nosotros, no dice yo, nosotros, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ahora, ¿qué cosa habían dejado? No vamos a leer, pero Jesús va a repetir eso. Jesús respondió a Pedro y a todos los discípulos que han dejado todo. Todo es 100%, habían dejado 100%. Os aseguro que ninguno que haya dejado casa, dice Jesús, hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o herencias de padres, por causa de mí, por seguirme aquí ustedes y por causa de este evangelio que van a predicar, dice, no dejará de recibir 100 tantos ahora, en este tiempo,
Así que Jesús les prometió, si ustedes han dejado eso para pasar por la puerta, por el agujero, dice, porque por el agujero, por la puerta estrecha que es Cristo, no pasa, Cristo no acepta, para dar una vida nueva. No se preocupen, dice, Dios les va a dar, mi Padre les va a dar, dice, 100 veces tanto ahora en este tiempo, les dijo. ¿Qué les va a dar? Aún les mencionó. Les va a dar, dijo, casas. Les va a dar otras casas, no la misma casa. Les va a dar otros hermanos, otras hermanas, y otras madres, dice, y otros hijos, y otras herencias, dice. Y les va a dar también, dice, persecuciones. Ahí está la diferencia. Y les va a dar, dice, ¿qué más? En el siglo venidero, cuando termine este mundo, les va a dar vida eterna, vivir eternamente, dice. Verso 31. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Así que, así Jesús les explicó, Él les hizo comprender a los discípulos. Y los discípulos hasta ahí no estaban totalmente convertidos, no habían pasado por la puerta estrecha, por el agujero. Pero como ahora entendieron, estaban decididos a dejar todo eso y aceptar que la conversión es fácil, pasar por el agujero es fácil, dice. Textualmente, no hay que olvidar, es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja. O sea, es tan fácil, más fácil que cualquier otra cosa, llegar a la conversión si nosotros comprendemos que hay que renunciar a todo. Dios solo quiere renuncia y disposición. Él nos va a hacer dejar. Él nos va a separar de esas cosas. Él nos va a sacar de la casa. Él nos va a sacar de la ciudad. El Espíritu Santo. Pero Dios quiere disposición del corazón, renuncia, decisión. A Dios no le podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Así que ese es el Evangelio de salvación. Podemos recordar ahora, por lo menos, del joven rico. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 159. Lo demás ya hemos leído, esto nos faltó leer del joven rico. ¿Por qué el joven rico no pudo pasar por el ojo de la aguja? ¿Por qué no pudo entrar por la puerta que es Cristo? O en otras palabras, ¿por qué el joven rico no pudo seguir a Jesús? Jesús le contestó al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ahí estaba su deficiencia del joven. Falló en guardar los primeros 4 mandamientos y también los últimos 6. Falló en amar a su prójimo como a sí mismo. Jesús le dijo, dalo a los pobres. Jesús tocó sus posiciones. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así que Jesús tocó sus posiciones. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras posiciones? O sea, nuestras pertenencias, lo que tenemos. Tanto pertenencias visibles, palpables, y pertenencias invisibles que no se pueden palpar. Todo. Y al joven rico le dijo, en esta referencia directa, Jesús le señaló al joven rico cuál era su ídolo. Su amor a las riquezas era su supremo ídolo. Por lo tanto, era imposible que él amara a Dios de todo corazón, con toda alma y con toda mente. Podríamos decir, era imposible que pase por el ojo de la aguja o entre por la puerta estrecha que es Cristo. Imposible. Su ídolo era el amor a sus posiciones, a las riquezas. Y por lo tanto, todos los 10 mandamientos que había guardado no tenían ningún valor. No había guardado ni los 4 primeros ni los 6 últimos, dice.
y no quería amar a su prójimo. Pero ahora la gran pregunta es, ¿por qué el joven rico se perdió? Porque el joven rico entendió eso de renunciar a las riquezas, dar a los pobres, repartir a los pobres, entendió mal. El joven rico entendió como muchos humanamente entendemos. Decimos entonces, mi dinero, mis riquezas, tendré que venderlo y tendré que dar comida a los pobres, tendré que dar ropa a los pobres, tendré que dar casa a los pobres o medicina a los enfermos. No, definitivamente eso es una comprensión humana, un entendimiento con mente carnal, con sabiduría humana. Santiago dice que es una sabiduría terrenal, diabólica. Así el diablo nos hace entender mal. No se refería a dar comida para vida física, Jesús, sino se refería ¿a qué? Al pan espiritual. Eso en el estudio anterior, en el estudio número 59, hemos leído. Y podemos, para terminar, volver a repetir, a leer, para que podamos creer a las palabras de Cristo, no a mi palabra. Eso está registrado entonces, ¿en dónde? Hemos leído en aquel libro, La voz, su educación y su uso correcto, página 362. Voy a leer, dice así. Pan para el hambriento, dice el título de ese párrafo. Hay muchas almas hambrientas del pan de vida. ¿Qué había dicho? Voy a repetir. Hay muchas almas hambrientas del pan de vida en el mundo. Su lamento es, estos hambrientos del pan de vida están lamentándose, están llorando. ¿Qué dicen? Dice, dadme pan, piden a Dios pan, pero no pan de comer, sino pan de vida, pan espiritual. Y dicen, no me deis una piedra. Así que estos hambrientos que están en el mundo pidiendo pan de vida, no quieren que le demos piedra. Lo que quiero es, dice, pan de vida, eso piden. Y Jesús allí en el libro de Lucas capítulo 10 hemos leído, creo, allí Jesús dice, si ustedes siendo malos, dice, a vuestros hijos cuando os piden pan, ¿quién de ustedes, dice, le da una piedra o una serpiente? No, dice, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y termina diciendo ahí en la Biblia, así también vuestro Padre Celestial, si ustedes le piden, les dará, dice, el Espíritu Santo sin medida. Ahí entendemos que Jesús no se estaba refiriendo en el Padre Nuestro, ni en el pan que piden los hijos, no estaba refiriéndose al pan material, sino al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y vida. En San Mateo capítulo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de pan, de comida, para la vida física vivirá, sino de toda palabra que sale de la vida de la boca de Dios. Entonces, definitivamente, hermanos, al joven rico Jesús le estaba diciendo que tus riquezas, tus posiciones, tus bienes, hay que invertirlo en llevar el pan de vida al mundo. Nicodemo comprendió eso cuando pasó por el ojo de la aguja o cuando pasó por la puerta que es Cristo, que es estrecho. Porque Nicodemo dice que cuando vio a Cristo crucificado, entendió plenamente la conversión de nacer de nuevo y entregó su vida y pasó por la puerta, aceptó esa puerta angostia y dejó su ciudad, dejó su casa, vendió su casa, todas sus riquezas, lo trajo, dice, para la nueva iglesia, con esas riquezas, posiciones de Nicodemo, la nueva iglesia predicó el evangelio, las palabras de vida, el maná espiritual, el pan de vida para los hambrientos.
pero secundariamente también compartían también para la vida física. Así que ahí está el Evangelio de salvación. Allí está el secreto, pasar por el ojo de la aguja, la verdadera conversión. Hemos leído ya de que ningún creyente dice qué debe hacer. Dice, si el corazón no ha sido renovado, si no está totalmente convertido, regresará naturalmente, dice, a su vida antigua. Regresará, no pasará por el ojo de la aguja, no pasará por la puerta. Necesita una total conversión, una renovación total del corazón, una vida nueva completa. Es lo que da, esa es la esperanza, la noticia que trae justificación por la fe. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por la comprensión. Así que el día de mañana continuaremos estudiando. Amén.